Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas que nuestros abuelos sabían y que nosotros, en nuestra vida moderna, hemos olvidado. Pero cuando te enfrentas a ellas, cuando las vives en carne propia, te das cuenta de que lo que creías imposible es más real de lo que jamás imaginaste. Esta es mi historia. Una historia que me cambió para siempre y que me quitó lo más importante que tenía en la vida. Me llamo Marisela. Tengo 23 años y vivo en un pueblo pequeño de Nuevo León, cerca del cerro. Es un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y donde la vida pasa despacio. Mi casa es sencilla, de material, pero con techo de lámina. Cuando llueve se escucha todo, cada gota. Hace 3 meses tuve a mi bebé. Un niño hermoso, gordito, con los ojos más bonitos que he visto. Desde que nació ha sido mi mundo entero. Le puse de nombre Santiago, como mi abuelo. Mi esposo tuvo que irse a trabajar a otro estado poco después de que el niño naciera. No teníamos de otra. El dinero no alcanzaba y él consiguió un trabajo allá lejos, en Tamaulipas. Se fue prometiendo que regresaría pronto, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Casi no venía. Yo me quedé sola con mi hijo, cuidándolo día y noche. Al principio todo estaba bien. Me acostumbré a estar sola, a levantarme en las madrugadas cuando el niño lloraba, a cambiarle los pañales, darle de comer, arrullarlo hasta que se volviera a dormir. Era cansado, pero yo era feliz. Mi bebé era mi compañía. Con él, nunca me sentí sola de verdad. La casa donde vivíamos era de las últimas del pueblo. Más allá solo estaba el camino de terracería que subía al cerro. Ese cerro siempre me había dado un poco de miedo, incluso de niña. Es grande y está cubierto de árboles secos y matorrales. La gente del pueblo evita subir ahí, especialmente de noche. Dicen que es un lugar malo, que ahí se reúnen cosas que es mejor no molestar. Mi casa tenía 2 cuartos, una cocina pequeña y un baño. No era mucho, pero era suficiente para nosotros. El cuarto donde dormía con Santiago daba hacia el cerro. Desde la ventana podía verlo, grande y oscuro, recortándose contra el cielo. Pero entonces empezaron las noches de lluvia. La primera vez fue un jueves. Me acuerdo porque ese día había hablado con mi esposo por teléfono y me dijo que no podría venir ese fin de semana. Me sentí triste, pero traté de no pensar mucho en eso. Me fui a dormir temprano porque el niño había estado inquieto todo el día, y yo estaba agotada. Como a las 2 de la mañana me desperté. Afuera llovía fuerte. El sonido de la lluvia en el techo de lámina era ensordecedor, pero en medio de ese ruido escuché algo más, algo diferente. Eran como rasguños, como si alguien estuviera arañando el techo desde arriba. Me quedé quieta en la cama escuchando. Los rasguños se movían de un lado a otro, arrastrándose sobre la lámina. Mi primer pensamiento fue que eran gatos. En el pueblo hay muchos gatos callejeros y a veces se suben a los techos buscando refugio de la lluvia. Eso tiene sentido, me dije a mí misma. Son solo gatos, pero el sonido era extraño. No era como las patitas suaves de un gato, era más pesado, más deliberado, como si algo estuviera buscando algo, como si estuviera tratando de encontrar la manera de entrar. El niño empezó a llorar. Me levanté rápido y fui a su cuna. Lo cargué y lo mecí en mis brazos. Los rasguños seguían sonando arriba, moviéndose de un lado a otro del techo. Traté de no hacerles caso. Traté de convencerme de que no era nada, pero mi corazón latía rápido y sentía un frío en el estómago que no podía explicar. Estuve despierta el resto de la noche, con el niño en brazos, escuchando esos rasguños hasta que por fin se detuvieron justo antes del amanecer. Cuando salió el sol me asomé por la ventana para ver si veía algo raro en el techo, pero todo parecía normal. No había nada. Al día siguiente salí a tender la ropa. Estaba cansada, con los ojos hinchados de no dormir. Mi vecina, la señora Rosa, estaba en su patio también. Es una mujer mayor, de unos 60 años, que siempre ha sido buena conmigo. Desde que me quedé sola con el niño, ella me ha ayudado mucho, trayéndome comida o cuidando a Santiago cuando necesito ir al centro del pueblo. Cuando me vio, se acercó a la cerca que divide nuestras casas.
Tenía una expresión preocupada en la cara. Marisela me dijo con una voz seria: anoche vi algo extraño. Yo la miré sin entender. ¿Qué cosa, señora Rosa? Ella se acercó más, como si no quisiera que nadie más la escuchara. Miró hacia el cerro y luego de regreso a mí. Vi unas bolas de fuego bajando del cerro. Eran como 3 o 4. Bajaban rápido como pelotas que ruedan por una colina. Nunca había visto algo así en todos mis años viviendo aquí. Sentí que se me erizaba la piel. Las bolas de fuego. Había escuchado historias sobre eso desde que era niña. Mi abuela me las contaba cuando yo era pequeña y me quedaba en su casa. Decía que eran las brujas, que en las noches de lluvia bajaban del cerro en forma de bolas de fuego para hacer sus maldades, que buscaban casas donde hubiera niños pequeños, bebés recién nacidos. Yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, leyendas. Pero la forma en que la señora Rosa me lo contaba, con esa seriedad en sus ojos, me hizo dudar. La señora Rosa me miraba fijamente esperando mi reacción. ¿Escuchaste algo raro anoche, hija? Yo dudé un momento, pero luego le conté. Le dije de los rasguños en el techo, de cómo sonaban pesados y extraños, de cómo no habían parado hasta el amanecer, de cómo el niño había estado llorando y yo no había podido calmar mi miedo. La cara de la señora Rosa se puso pálida. Se llevó una mano al pecho y negó con la cabeza. Ay, Marisela, esas eran las brujas. Estaban en tu techo. Andaban buscando entrar a tu casa. No, no puede ser, dije yo, aunque por dentro sentía que ella tenía razón. El miedo que había sentido en la noche había sido real. Algo malo había estado ahí arriba. Ella negó con la cabeza más fuerte. Sí, hija. Las brujas bajan del cerro en las noches de tormenta. Buscan casas donde haya niños pequeños, bebés de pocos meses. Ellas se alimentan de ellos. Les quitan su energía, su vida. Dejan a los bebés débiles, enfermos. A veces peor. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi bebé, mi Santiago de 3 meses, dormido en su cuna en ese momento, indefenso. La idea de que algo malo pudiera pasarle me llenó de un terror que nunca había sentido antes. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con la voz temblorosa. Por favor, señora Rosa, dígame qué puedo hacer para protegerlo. La señora Rosa me agarró de la mano con fuerza. Esta noche pon unas tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cuna del niño. Las tijeras de metal las ahuyentan. No les gusta el metal en forma de cruz. Y pon un sombrero al revés en la puerta de tu cuarto. Eso también las mantiene alejadas. No pueden entrar si haces eso. Es lo que hacían nuestras abuelas y siempre funcionaba. Yo asentí agarrándome fuerte de la cerca. No sabía si creerle completamente, pero no iba a arriesgarme. No con mi hijo. No con lo único que me quedaba. ¿Y si eso no funciona?, pregunté. ¿Y si igual intentan entrar? La señora Rosa apretó más mi mano. También puedes poner un vaso con agua y sal cerca de la puerta. Y si escuchas que andan ahí arriba, reza. Reza con fe y ellas no podrán hacerte daño. Pero lo más importante, Marisela, es que no te duermas. Tienes que mantenerte despierta cuando llueva. Las brujas aprovechan cuando la gente duerme porque entonces no hay nadie que las detenga. Ese día no hice otra cosa que preparar todo. Busqué las tijeras más grandes que tenía en mi cocina. Eran unas tijeras viejas de mango negro que me había regalado mi suegra. Las abrí bien y las puse debajo de la cuna de Santiago, formando una cruz perfecta. Encontré un sombrero viejo de mi esposo en el closet, uno que ya no usaba, y lo colgué al revés en el marco de la puerta de mi cuarto. Me aseguré de que quedara bien puesto, que no se fuera a caer. También llené un vaso con agua y le eché 2 cucharadas de sal. Lo puse en el suelo junto a la puerta. Me sentí un poco tonta haciendo todo eso. Parte de mí pensaba que estaba exagerando, que eran solo supersticiones de pueblo. Pero la otra parte, la parte que había escuchado esos rasguños la noche anterior, sabía que había algo real en todo esto. Esa noche llovió otra vez. Y los rasguños regresaron. Esta vez sonaban más fuertes, más insistentes. Era como si supieran que yo estaba despierta escuchándolos, como si supieran que dentro de mi casa había algo que ellas querían. Los rasguños se movían por todo el techo, de un extremo a otro. A veces se detenían justo sobre mi cuarto.
Podía escuchar un sonido extraño, como si algo estuviera oliendo. Buscando, me quedé en la cama, sentada contra la cabecera, con el niño a mi lado en su cuna. Las tijeras estaban debajo de la cuna. El sombrero colgaba en la puerta. El vaso con agua y sal estaba en su lugar. Por favor que funcione, pensaba una y otra vez. Por favor que funcione. Recé todo lo que me sabía. Padre Nuestros, Ave Marías, todo lo que mi abuela me había enseñado de niña. Los rasguños duraron horas, pero no pasó nada más. No entró nada. Cuando amaneció por fin pude respirar con alivio. Las protecciones habían funcionado, pero esa misma mañana, cuando salí a comprar leche a la tienda del pueblo, empecé a escuchar cosas. Doña Lupita, la que tiene la tienda, me contó que la hija de una vecina del otro lado del pueblo se había despertado muy débil. La niña tenía como 5 meses y había amanecido pálida, sin querer comer. Los papás estaban preocupados. Habían llamado al doctor, pero él no encontraba nada malo. Yo sabía lo que había pasado. Las brujas habían bajado esa noche y como no pudieron entrar a mi casa, habían ido a otra. Habían encontrado a esa pobre niña. Me sentí culpable y aliviada al mismo tiempo. Culpable porque tal vez por proteger a mi hijo otra familia estaba sufriendo. Aliviada porque Santiago estaba bien, sano, comiendo y durmiendo normal. Así pasaron los días. Cada noche llovía y cada noche escuchaba los rasguños. Era como si las lluvias no pararan en esa temporada, como si el clima mismo estuviera conspirando para traer a esas cosas una y otra vez. Pero las tijeras, el sombrero y el agua con sal parecían funcionar. Nada entraba a mi casa. Yo me mantenía despierta toda la noche, vigilando a mi hijo. Dormía solo unas horas durante el día cuando Santiago dormía su siesta larga de la tarde. Pero nunca era suficiente. El cansancio se me iba acumulando. Me dolía todo el cuerpo. Los ojos me ardían. Empecé a tomar mucho café para mantenerme despierta, pero ni así era suficiente. La señora Rosa venía a verme seguido. Me traía comida que ella misma cocinaba porque sabía que yo casi no tenía tiempo de hacer nada. Me preguntaba cómo seguía todo, y yo le contaba de los rasguños. Ella siempre me decía lo mismo, que no dejara de poner las protecciones, que no me durmiera. Un día me dijo algo que me asustó todavía más. Marisela, tienes que tener cuidado. Las brujas son tercas. Si no pueden entrar una noche, lo van a seguir intentando. Y si siguen sin poder entrar, se van a enojar, se van a poner más agresivas. A veces, cuando eso pasa, buscan la manera de hacer que las protecciones fallen. ¿Cómo pueden hacer eso?, pregunté. Hacen que te duermas. Te ponen un cansancio tan fuerte que no puedes resistir. O hacen que algo se caiga como el sombrero o las tijeras. Hacen que bajes la guardia. Por eso tienes que estar muy alerta, hija. Muy alerta. Sus palabras se me quedaron grabadas. Empecé a revisar las protecciones varias veces cada noche. Me aseguraba de que el sombrero siguiera en su lugar, de que las tijeras no se hubieran movido, de que el agua con sal siguiera ahí. Llamé a mi esposo más seguido. Le rogaba que viniera. Le decía que me sentía mal, que necesitaba ayuda, que no podía seguir así. Él me decía que entendía, que haría lo posible por venir pronto. Me preguntaba si estaba comiendo bien, si Santiago estaba bien. Le decía que sí, que todo estaba bien, pero que lo necesitaba ahí conmigo. No le podía contar lo de las brujas. Sabía que no me iba a creer. Pensaría que me estaba volviendo loca de estar tanto tiempo sola. Él me prometió que vendría el próximo fin de semana. Pero el próximo fin de semana parecía tan lejos. Todavía faltaban 5 días. 5 noches más de escuchar esos rasguños. 5 noches más sin dormir. Las noches se hicieron más difíciles. Los rasguños eran cada vez más fuertes, más insistentes. A veces escuchaba otros sonidos también, como golpes suaves en las paredes, como si algo estuviera probando, buscando algún punto débil. Una noche escuché algo que sonaba como uñas arañando la ventana de mi cuarto. Me levanté a ver, pero no había nada ahí afuera, solo la oscuridad y la lluvia. Santiago también empezó a ponerse más inquieto. Lloraba más seguido de noche. Era como si él también sintiera que algo andaba mal. Lo cargaba y lo arrullaba, pero a veces no se calmaba.
Me preocupaba que su llanto atrajera más a esas cosas, que supieran que ahí había un bebé. El cansancio me estaba destrozando. Ya no pensaba con claridad. A veces me quedaba viendo a la pared sin darme cuenta, perdida en mis pensamientos. Otras veces sentía que me pesaba todo el cuerpo, como si tuviera piedras amarradas. Mis movimientos eran lentos. Me costaba trabajo hacer las cosas más simples. La señora Rosa se dio cuenta. Me dijo que me veía mal, que tenía que descansar, pero yo le decía que no podía, que tenía que cuidar a Santiago. Ella se ofreció a quedarse conmigo algunas noches, pero le dije que no. No quería poner a nadie más en peligro. Esto era algo que tenía que enfrentar yo sola, pero la verdad es que ya no aguantaba. Mi cuerpo me estaba fallando. Cada noche era más difícil mantenerme despierta. Los ojos se me cerraban solos. La cabeza se me caía. Me pellizcaba los brazos para despertarme. Me paraba y caminaba por el cuarto. Ponía el radio bajito para tener algo que me mantuviera alerta, pero nada era suficiente. Entonces llegó esa noche, la noche que me lo quitó todo. Había llovido toda la tarde. Para la noche la tormenta era terrible. El viento soplaba fuerte y hacía que el techo de lámina sonara como si fuera a salir volando. Los truenos retumbaban cada pocos minutos, tan fuertes que hacían temblar las paredes. Los relámpagos iluminaban el cuarto con una luz blanca y fría. Santiago estaba más inquieto que nunca. No dejaba de llorar. Lo cargué, lo mecí, le di de comer. Nada lo calmaba. Estuvo así por horas. Yo estaba desesperada, cansada, al borde de las lágrimas. «Por favor, bebé, duerme», le decía una y otra vez. «Por favor». Por fin, como a las 11 de la noche, se calmó. Se quedó dormido en mis brazos. Lo puse con mucho cuidado en su cuna para no despertarlo. Revisé las tijeras. Seguían en su lugar, abiertas en cruz debajo de la cuna. El sombrero colgaba en la puerta. El vaso con agua y sal estaba junto a la puerta. Todo estaba bien. Todo estaba en orden. Me senté en mi cama. Estaba tan cansada, tan agotada. No había dormido bien en días. Mi cuerpo me dolía. Los ojos me ardían. La cabeza me pesaba. Solo voy a recostarme un momento, pensé. Solo para descansar un poco los ojos. No me voy a dormir. Solo voy a cerrar los ojos un momento. Me acosté en mi cama. Cerré los ojos y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente algo me despertó, o creí que me despertó, porque cuando abrí los ojos, no podía mover mi cuerpo. Estaba como paralizada. Podía ver, podía escuchar, podía pensar, pero no podía moverme. Ni un dedo, ni la cabeza, nada. Era como si algo me estuviera presionando contra la cama, manteniéndome ahí. Traté de gritar, pero no pude. Mi voz no salía. Traté de mover los brazos, las piernas, nada. El pánico me llenó. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué no podía moverme? Y entonces escuché el sonido. El sombrero cayendo al suelo. Pude mover los ojos hacia la puerta. El sombrero que había estado colgado al revés estaba ahora en el piso. ¿Cómo había pasado eso? Yo me había asegurado de que estuviera bien puesto. Pero ahí estaba, tirado en el suelo, y en la puerta había una sombra. Al principio no podía distinguir qué era. La lluvia y los relámpagos hacían que las sombras se movieran y cambiaran. Pero luego un relámpago iluminó el cuarto, y la vi claramente. Era enorme, más grande que una persona. Tenía forma de guajolote, pero no era un guajolote. Su cuerpo estaba cubierto de plumas negras y grasosas que brillaban con la luz de los relámpagos. Sus patas eran gruesas y terminaban en garras largas y filosas. Su cuello era largo y retorcido. Y su cabeza, Dios mío, su cabeza, tenía los ojos más horribles que he visto. Brillaban en la oscuridad con un color rojo intenso, como brasas. Su pico era largo y puntiagudo. Y su olor, el olor que traía era horrible, como carne podrida mezclada con azufre. Me daban ganas de vomitar, pero ni eso podía hacer. Solo podía quedarme ahí paralizada, oliendo esa cosa terrible. La bruja entró a mi cuarto caminando de esa forma extraña que tienen los guajolotes.
Sus garras hacían un sonido rasposo contra el piso de cemento. Clic, clic, clic. Cada paso sonaba en mis oídos como un golpe. Se dirigía hacia la cuna de mi hijo. Quise gritar. Quise levantarme. Quise hacer algo. Cualquier cosa para detenerla. Pero no podía. Mi cuerpo no me respondía. Era como si ella me hubiera hecho algo. Como si me hubiera puesto bajo algún tipo de hechizo. Como si me hubiera dejado inmóvil a propósito. Sentía una debilidad terrible en todo el cuerpo. Como si me estuvieran quitando la fuerza poco a poco. La vida misma. Era peor que el cansancio. Era como si algo dentro de mí se estuviera apagando. Solo podía mover los ojos y ver lo que estaba pasando. Ver y no poder hacer nada. La bruja llegó a la cuna. Se inclinó sobre ella. Las tijeras estaban ahí, abiertas en cruz debajo de la cuna. Por un momento, pensé que eso la iba a detener, que las tijeras iban a funcionar, pero ella las apartó con una de sus garras como si no fueran nada, como si no le hicieran daño. Las tijeras salieron volando y cayeron en una esquina del cuarto con un sonido metálico. La bruja se inclinó más sobre la cuna, sobre mi bebé, sobre Santiago, y empezó a succionarlo. No puedo describir bien lo que vi. Era como si estuviera chupando algo de él, algo invisible, algo que yo no podía ver pero que sabía que estaba ahí. La esencia de mi hijo, su vida, su alma tal vez. La bruja hacía un ruido horrible mientras lo hacía, un sonido como un silbido mezclado con un sonido de succión, como cuando alguien sorbe la última gota de una bebida con un popote, pero más fuerte, más oscuro. Santiago no lloraba, no se movía, era como si también estuviera paralizado. Sus ojitos estaban abiertos pero no veían nada. Su cuerpecito estaba completamente quieto, no respiraba normal. Era como si todo en él se estuviera deteniendo. Yo lloraba. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mojaban mi almohada, pero no podía hacer nada más. No podía salvar a mi hijo. No podía moverme ni un centímetro. Solo podía mirar con horror mientras esa cosa le quitaba la vida a mi bebé. Mi Santiago, mi niño hermoso. Traté de rezar en mi mente. Traté de pedir ayuda, pero hasta los pensamientos se me hacían difíciles. Era como si esa cosa también estuviera afectando mi mente, haciéndola más lenta, más confusa. No sé cuánto tiempo duró. Parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Minutos terribles. Minutos que se me van a quedar grabados para siempre en la memoria. Minutos que me van a perseguir el resto de mi vida. Cuando terminó, la bruja se enderezó. Se quedó ahí parada junto a la cuna por un momento como satisfecha. Luego se dio vuelta y me miró directamente. Sus ojos rojos me atravesaron. Me miraron con una inteligencia fría y cruel, y en ese momento supe que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Que me había dejado despierta a propósito, para que yo viera, para que yo sufriera, para que yo supiera lo que me estaba quitando. Una sonrisa horrible apareció en su pico, o al menos eso me pareció. Luego se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Clic, clic, clic. Sus garras sobre el piso. Salió de mi cuarto y desapareció en la oscuridad del pasillo. Escuché el sonido de algo en el techo, los rasguños otra vez, y luego nada. Solo la lluvia. En cuanto se fue, sentí que la fuerza regresaba a mi cuerpo. Fue lento al principio, como si la sangre volviera a circular después de estar dormida mucho tiempo. Primero pude mover los dedos. Sentía hormigueo en las manos. Luego pude mover los brazos, las piernas. Todo me dolía. Todo me pesaba. Me caí de la cama tratando de levantarme. Mis piernas no me sostenían bien. Me arrastré por el piso hasta la cuna de mi hijo. Me tomó una eternidad llegar ahí, aunque solo eran unos metros. Cada movimiento era difícil. Cada centímetro que avanzaba me costaba toda mi fuerza. Cuando llegué a la cuna me agarré de las barandas y me jalé hacia arriba. Miré adentro. Santiago estaba ahí, acostado en su colchoncito, con los ojitos abiertos, mirando al techo, pero no se movía. No hacía ningún sonido. Lo toqué. Su piel estaba fría, demasiado fría. Lo cargué con manos temblorosas y lo acerqué a mi pecho. Lo sacudí suavemente.
Le hablé. Santiago, bebé, despierta. Por favor, despierta. Soy mamá. Estoy aquí. Por favor. Pero él no respondía. Sus ojitos estaban abiertos pero vacíos. No había nada en ellos. No había esa chispa que siempre tenían cuando me miraba. Su piel estaba pálida, como si toda la sangre se hubiera ido. Su cuerpecito estaba flácido. No se movía. No respiraba. Mi hijo ya no tenía vida. Grité. Grité hasta que me dolió la garganta. Grité hasta que no me quedó voz. Abracé a mi bebé contra mi pecho y me mecí de adelante hacia atrás. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Esto no es real. Por favor que no sea real. Pero era real. Todo era real. La puerta de al lado se abrió. Escuché pasos corriendo. La señora Rosa entró a mi casa. Me encontró en el piso, abrazando a Santiago, llorando. Se arrodilló a mi lado. Me abrazó. Revisó a Santiago. Vi en su cara que ella sabía, que ella entendía lo que había pasado. Llamó a la ambulancia. Llamó a más vecinos. Pronto mi casa se llenó de gente. Todos hablaban, todos se movían, pero yo no podía procesar nada. Solo podía abrazar a mi hijo, mi bebé muerto. Los doctores dijeron que fue muerte de cuna, que a veces pasa con los bebés, que no hay explicación, que no fue mi culpa, pero yo sé la verdad. Yo vi lo que pasó. Yo sé que fue la bruja, que ella bajó del cerro esa noche de tormenta y me quitó lo único que me importaba en este mundo. Mi esposo vino 2 días después. Nos abrazamos y lloramos juntos. Pero entre nosotros había algo roto, algo que nunca se iba a arreglar. Él no me creyó cuando le conté la verdad. Dijo que estaba traumatizada, que necesitaba ayuda. Ya no vivimos en esa casa. Nos mudamos lejos del pueblo, lejos del cerro, pero no importa dónde esté. Cada noche cuando llueve escucho los rasguños y sé que ella sigue ahí afuera, esperando, buscando, y yo tengo que vivir con esto para siempre. Con el recuerdo de esa noche, con la imagen de mi hijo en mis brazos, frío y sin vida, con la culpa de haberme quedado dormida, de no haber podido protegerlo, porque hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que existen aunque no queramos creerlas, y una vez que te encuentran, nunca te dejan ir. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que la razón no puede entender y que la ciencia no puede comprobar. Durante años he tratado de convencerme de que aquella noche fue solo una pesadilla, un truco de mi mente cansada, pero las cicatrices en mi piel y el miedo que todavía siento cuando cae la noche me recuerdan que todo fue real, muy real. Mi nombre es Daniel, tengo 32 años y soy de Hidalgo. Siempre he sido una persona práctica, de esas que no creen en fantasmas ni en historias de terror. O al menos eso era antes de aquella noche, antes de la cabaña. Todo comenzó hace 3 meses. Mi novia Laura y yo decidimos escaparnos un fin de semana. Buscamos por internet un lugar tranquilo y encontramos una cabaña en renta cerca de un pueblo pequeño en las montañas de Veracruz. El precio era increíblemente bajo. Debí haber sospechado desde ese momento. Llegamos cuando ya empezaba a oscurecer. La cabaña estaba al final de un camino de terracería que se adentraba en el bosque. Los árboles se apretaban unos contra otros como si quisieran ocultar algo. El dueño nos había dejado las llaves debajo del tapete. Nos advirtió que la señal del celular no funcionaba en esa zona. Entramos con nuestras maletas. El interior olía a humedad y a algo más, algo rancio que no pude identificar. Había una sala pequeña con chimenea, una cocina, un baño y una habitación. En las paredes había fotos antiguas en blanco y negro, retratos de personas con expresiones duras que parecían seguirte con la mirada. Cenamos tranquilos e hicimos una fogata. A las 11 de la noche nos fuimos a dormir. Me quedé dormido casi de inmediato. Algo me despertó en medio de la noche. Un silencio extraño, pesado, como si el bosque entero hubiera dejado de respirar. Laura dormía a mi lado. Entonces lo escuché. ¡Ey! Alguien estaba tocando la puerta de entrada. Golpes suaves pero insistentes. Me quedé inmóvil con el corazón latiéndome fuerte. Esperé. Los golpes continuaron, más fuertes ahora.
Me levanté despacio y caminé hacia la sala. Las brasas de la chimenea brillaban débilmente. Me asomé por la ventana junto a la puerta, pero no vi nada. Solo oscuridad. Los golpes se detuvieron de repente. Regresé a la cama, pero entonces escuché pasos. Alguien caminaba alrededor de la cabaña. Pisadas lentas, como si estuvieran buscando algo. O a alguien. Caminaban del frente hacia el costado, luego hacia atrás. Se detenían junto a las ventanas. Esperaban. Y volvían a caminar. Desperté a Laura. Sus ojos se abrieron grandes cuando escuchó las pisadas. Me apretó la mano con fuerza. Las pisadas se acercaron a la ventana de nuestro cuarto. Podía sentir que había alguien del otro lado del cristal, observándonos en la oscuridad. Entonces escuchamos algo que nos heló la sangre. Una voz de mujer, vieja y ronca, que cantaba una canción en un idioma que no conocíamos. Era una melodía lenta y perturbadora que parecía venir de todas direcciones a la vez. La voz cantaba y cantaba, cada vez más cerca, hasta que se detuvo justo frente a nuestra puerta. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Podía sentir una presencia terrible del otro lado de esa puerta. Algo que no era humano, pero que alguna vez lo había sido. Algo que nos quería adentro de esa cabaña. Permanecimos inmóviles, sin respirar, esperando. Los minutos se sintieron como horas, hasta que escuchamos las pisadas alejarse lentamente, hundiéndose en el bosque. No dormimos el resto de la noche. Cuando amaneció, salimos de la habitación con cuidado. Todo parecía normal. Laura quiso irse de inmediato, pero yo le dije que esperáramos, que tal vez habían sido animales o nuestra imaginación. Debí haberle hecho caso, porque esa segunda noche sería mucho peor. Durante el día tratamos de convencernos de que todo había sido nuestra imaginación. El bosque se veía tranquilo bajo la luz del sol. Salimos a caminar, preparamos comida, intentamos disfrutar lo que quedaba del fin de semana. Pero Laura estaba callada, nerviosa. Yo también lo estaba, aunque no quería admitirlo. Cuando empezó a oscurecer, el ambiente cambió. El bosque se volvió denso y silencioso. Los pájaros dejaron de cantar. Ni siquiera se escuchaban insectos. Laura me suplicó que nos fuéramos, pero yo insistí en quedarnos una noche más. Habíamos pagado por 2 noches y me negaba a desperdiciar el dinero por un susto tonto. Ojalá hubiera escuchado ese instinto de miedo que me gritaba que huyéramos. Cenamos sin hablar mucho. Hicimos otra fogata, pero esta vez no nos relajó. Las llamas proyectaban sombras extrañas en las paredes. Las personas de las fotografías antiguas parecían observarnos con más intensidad que antes. A las 10 de la noche decidimos acostarnos. Laura se durmió abrazada a mí, pero yo me quedé despierto esperando. No tuve que esperar mucho. Los golpes comenzaron a la medianoche. Pero esta vez eran diferentes, más fuertes, más desesperados, como si alguien exigiera entrar. Laura se despertó sobresaltada y se aferró a mí. Los golpes continuaron, cada vez más violentos. La puerta temblaba con cada impacto. Entonces escuchamos esa voz de nuevo. La mujer comenzó a cantar la misma melodía perturbadora de la noche anterior, pero ahora sonaba más cerca, más real, y esta vez podíamos escuchar palabras entre la canción. Palabras en español mezcladas con ese idioma extraño. «Déjenme entrar. Tengo frío, mucho frío». La voz sonaba suplicante, pero había algo terrible en ella. Algo que no era humano tratando de sonar humano. Laura comenzó a llorar en silencio. Yo la abracé fuerte, sin saber qué hacer. Los golpes se detuvieron. El silencio regresó. Pensamos que se había ido, pero entonces escuchamos algo arrastrándose, algo pesado moviéndose sobre el techo de la cabaña. Arañazos, largos y profundos, como uñas raspando la madera. El sonido recorría el techo de un lado a otro, cada vez más rápido, cada vez más frenético. De repente todo se detuvo. El silencio era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Laura temblaba contra mí. Esperamos. 1 minuto. 2 minutos. Nada. Entonces escuchamos un golpe seco en la ventana del cuarto.
Ambos volteamos. Había algo del otro lado del cristal, una silueta oscura, deforme, que nos observaba. No podíamos ver detalles, solo una forma humana pero incorrecta, demasiado alta, demasiado delgada, y dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos. La cosa comenzó a rascar el cristal con las uñas. El sonido era horrible, agudo, como metal contra vidrio. Dejaba marcas blancas en la ventana. Laura gritó, y yo la cubrí con mi cuerpo. El rasguño continuó durante minutos que parecieron eternos. Luego volvió el silencio. Nos quedamos paralizados esperando el siguiente ataque. Pero no llegó. Los minutos pasaron. 1 hora, 2 horas. Nada más sucedió. Cuando finalmente amaneció, salimos corriendo de la habitación. Empacamos nuestras cosas en minutos. No nos importó dejar algunas prendas. Solo queríamos salir de ahí. Mientras cargábamos el coche, Laura encontró algo en el porche. Marcas. Huellas de pies descalzos en la madera, pero no eran normales. Los dedos eran demasiado largos. Las uñas habían dejado surcos profundos. Y había docenas de estas huellas, rodeando toda la cabaña, superponiéndose unas sobre otras, como si algo hubiera estado caminando en círculos alrededor de nosotros toda la noche. Subimos al coche y arrancamos. Mientras nos alejábamos por el camino de terracería, miré por el espejo retrovisor. Allí, en el porche de la cabaña, había una figura, una mujer vieja, demacrada, vestida con harapos negros. Su piel era pálida como la luna, y su cabello largo y sucio caía sobre su rostro. Pero aún así pude ver sus ojos, ojos completamente negros que nos seguían mientras nos alejábamos. Conducí sin parar hasta llegar a la ciudad. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Laura y yo terminamos nuestra relación un mes después. No podíamos mirarnos sin recordar ese terror, sin recordar esa presencia que nos había acechado en la oscuridad. Investigué sobre la cabaña después. Encontré muy poco, pero lo suficiente para destrozarme. Hace 50 años, una mujer vivía sola en esas montañas. La gente del pueblo decía que practicaba brujería, que hacía rituales en el bosque. Un día simplemente desapareció. Algunos dicen que se perdió en el bosque, otros que nunca se fue, que todavía está ahí, buscando a alguien, buscando compañía en su soledad eterna. El dueño de la cabaña nunca respondió nuestras llamadas después de esa noche. Cuando intenté buscarlo, descubrí que el número que nos había dado no existía. La dirección de correo había sido eliminada. Era como si nunca hubiera existido. A veces, en las noches oscuras, todavía escucho esa canción, esa melodía perturbadora que cantaba la mujer, y sé que no fue un sueño. Sé que algo me encontró en aquella cabaña. Algo que todavía me busca. Hace una semana recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía una cosa: vuelve. Y adjunto venía una foto de la cabaña. Pero esta vez había alguien en el porche. Era yo, parado ahí, mirando hacia la cámara con ojos completamente negros. No sé qué significa, no sé qué quiere de mí, pero sé que algo cambió esa noche en la cabaña. Algo se rompió, y tengo miedo de que, sin importar cuán lejos huya, esa cosa eventualmente vendrá por mí, porque algunas puertas, una vez que las abres, nunca se pueden volver a cerrar.